Bienvenidos a un episodio más de La Esquina Fitness. Otra vez. ¿Va a ser otra vez así? Bienvenidos a un episodio más de La Esquina Fitness, el podcast oficial de Fitsly.com. Yo soy Natalia, coach de Fitsly, y hoy tengo un tema para ustedes súper interesante que es el ayuno intermitente. Pero antes, les comento un poquito de Fitsly.com si es tu primera vez aquí escuchándonos o viéndonos. Te cuento que esta es una plataforma digital que te ofrece entrenamientos online, tips de alimentación, consejos de distintos temas de salud que te pueden ayudar en tu bienestar día a día. Y lo bueno es que puedes usar la plataforma donde sea y cuando quieras, desde tu celular, tablet, computadora, así que es súper dinámica. Así que chequea nuestras redes sociales también, Facebook, Instagram, estamos en YouTube y obviamente en Spotify. Entonces vamos a este tema que me encanta porque es algo que yo practico hace varios años y qué mejor que tener a un experto aquí de nuevo con nosotros, Renato Salazar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Bien, feliz de estar acá de vuelta en Esquina Fitness. Creo que la primera vez que conversamos salió una conversación, ¿no?, súper interesante y nada, feliz de compartir tanto este tema que está tan en tendencia también, ¿no? Sí, o sea, ahora uno dice ayuno intermitente y ya casi todo el mundo sabe qué cosa es, pero creo que lo importante es saber, o sea, que nos definas un poco de qué trata y explicarnos, porque no solamente es dejar de comer unas ciertas horas, porque creo que hay muchos mitos respecto al tema. Entonces, explícanos qué cosa es. Sí, mira, lo primero que hay que entender es que el ayuno no es una dieta. O sea, el ayuno no te dice qué debes comer, sino te dice en qué momento debes hacerlo. Okay. Entonces, por eso mismo, el ayuno es en realidad una estructura nutricional, ¿no? Okay. Es una forma de tú estructurar tus comidas en función a una cierta cantidad de horas en el día. Y bueno, la palabra ayuno en sí no es nada más, el ayuno intermitente, bueno, como tal, no es nada más que una forma voluntaria de ayunar. ¿Por qué es voluntaria? Porque tú decides no hacerlo. No es el caso cuando no tengas comida disponible, ¿no? O sea, Claro. Hoy por hoy encontramos comida en todos lados, Claro. Sin ir muy lejos, acá 40, 50, 100 metros encontramos algún autoservicio. Ahora ni siquiera tenemos que salir a No, buscarla. pides algo y ya está. Exacto. Entonces es algo voluntario, ¿no? Y claro, y esta es la parte más importante, que existen muchas razones detrás de por qué una persona puede buscar hacerlo, ¿no? La principal razón, muy aparte del tema que yo sé, quizás hablando a nivel de popularidad, que es algo que muchas veces se busca, el tema de la pérdida de peso, de la pérdida de grasa, yo considero que es la razón quizás la más popular por la cual se realiza el ayuno intermitente. Pero no es ni, por así decirlo, la más poderosa, ni la única tampoco, ¿no? Existe un efecto que se ha popularizado bastante también de la mano del ayuno, que es la autofagia, ¿ya? Y como su nombre lo indica, la palabra autofagia viene del latín. Auto es hacia uno mismo y fagia, que viene de comer. Y literalmente es eso, es de cierta forma como comerse a uno mismo. Y es precisamente eso lo que sucede en periodos largos de ayuno, ¿no? Cuando uno comienza a ayunar por largas horas, después les voy a explicar por qué no les puedo dar un rango horario específico, comienza a suceder este proceso celular que se conoce como la autofagia, mediante la cual es como si las células se comieran tus desechos celulares. Y a través de eso es que precisamente suceden dos cosas. Se reduce la inflamación a nivel celular y eso repercute en que disminuya la inflamación en general en todo tu cuerpo, y ese es uno de los principales atributos del ayuno y es por esta vía que sucede. Y también la segunda vía es que al tú tener un nivel de inflamación menor y sobre todo un menor nivel de desechos celulares, esto tiene que ver directamente con la longevidad. La longevidad no es tanto como la expectativa de vida en función que no te dice cuántos años vas a vivir, sino te dice más o menos con qué calidad vas envejeciendo. Y aquí también hay una relación directa, pues no entra al final nuestros niveles de inflamación, nuestros desechos celulares y el ratio o la forma en la que vamos envejeciendo. ¿Por qué les dije que no les puedo dar una determinada cantidad de horas a partir de en qué momento esto comienza a suceder? Porque como la autofagia es algo que directamente influye sobre nuestros niveles de inflamación, hay muchas otras cosas que también lo regulan. Entonces, medir la autofagia de forma aislada es muy difícil. Por eso es que todavía, de hecho, no se encuentra una metodología idónea de ayuno
Y claro, al final hay un consenso en común, ¿no? Que sabemos que dejar de comer de forma voluntaria es beneficioso por todas estas cosas, pero no sabemos realmente a partir de qué momento esto llamado autofagia se comienza a dar, ni en qué momento tampoco se maximiza. Entonces es algo que sabemos que sucede, pero que no tenemos todavía numéricamente al menos cómo medir o cuantificar, ¿no? Ok. Existe como, creo que el mito de que en esta ventana en la que puedes comer, que también si no sé si nos puedes contar un poco del tema de las horas, porque varía, porque al final alguien que no practique el ayuno intermitente igual sales de un ayuno cuando desayunas, ¿no? Tal cual. Pero sé que hay el 18, el 18-6, 16-8, si nos puedes explicar un poquito eso. Sí. Y también dentro de esas horas en las que puedes comer, creo que hay gente que piensa que, entonces como solo como en estas 8 horas puedo comer lo que quiera. Exacto. Entonces ya no pasa nada porque voy a dejar de comer 16 y seguramente bajo de peso. Exacto. Lo que has dicho es totalmente cierto y creo que para responderte mejor empecemos por el final, ¿no? O sea, al final, independientemente de si tú comes solamente durante 8 horas, durante 6, durante 4, durante 2, si tú durante esa cantidad de tiempo excedes tus requerimientos, de ninguna manera vas a perder peso, ¿no? O sea, una cosa es la frecuencia con la que comes y otra cosa es la totalidad de cosas que terminas comiendo en ese rango horario, ¿no? Y claro, la gente cree que el ayuno es una solución milagrosa que te va a hacer perder peso por montones y de forma automática. No. Importa muchísimo lo que terminas comiendo en esa ventana, porque mientras menor sea tu ventana de comidas también, tienes que tener en cuenta que tienes una mayor chance de quizás sin querer queriendo estar suprimiendo algunos nutrientes que también son importantes. Entonces, en verdad, si vas a aplicar un ayuno, también tienes que tener eso en consideración, ¿no? Y por el lado de la estructura del ayuno, mira, lo que nosotros en realidad solemos practicar, que termina no siendo intermitente en realidad. Claro, el desayuno. Exacto. No, y incluso el mismo ayuno en sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Si tú ayunas todos los días de lunes a lunes y comes, ponte solamente en un rango de... El más popular, el que se comenzó a popularizar más, tal cual, es el 16-8. 16 horas de ayunas, 8 horas de comida. En esas 8 horas de comida suele ser almuerzo, por ahí tienes tiempo en la tarde para comer algo y cena, ¿no? En realidad ayuno se considera, dicen, a partir de, o lo que sugieren es ayunar al menos 12 horas entre tu última comida del día anterior y la primera del día siguiente. Y eso es algo realmente que sin mucho esfuerzo lo logras, ¿no? Consideras ahí unas 8 horas de sueño, unas 2 horas previas o hasta 3 antes de irte a dormir y el residual en la mañana del día siguiente. Eso en realidad en inglés se llama, le dan el nombre de Time Restricted Feeding, que literalmente la traducción es alimentarte con una restricción de tiempo, ¿no? Y por eso mismo es que te decía que esto no termina siendo tan intermitente porque al final es algo que puedes hacer todos los días sin ningún problema. ¿Qué es ayuno intermitente como tal? Existen distintas formas de hacerlo. O sea, hay ayunos con días alternados, por ejemplo, donde la persona ayuna un lapso de tiempo un poco más largo, suele ser entre 20 y 24 horas, luego hace un día común y corriente de comidas y luego vuelve a ayunar al día siguiente. Hay el ayuno intermitente, así digamos, por excelencia, o no por excelencia, sino la primera forma, digamos, de ayunar que comenzó a ser un poco más popular era el de simplemente una vez por semana ayunar un día completo. Claro, un ayuno de 24 Un ayuno horas. prolongado de 24. Exacto. Y tal cual como has dicho, ¿no? Y prolongado es cualquier tipo de ayuno que sea de 24 horas a más. Entonces ya ahí depende de un montón de cosas, ¿no? Sobre el ayuno prolongado, algo solamente que quiero acotar es que no quiere decir que ayunar más horas sea más beneficioso, porque al final hay que considerar que el ayuno es un estímulo de estrés para el cuerpo, así como lo son las duchas de agua fría, así como lo es meterte al sauna, así como lo es entrenar, por ejemplo. Tampoco quiere decir que porque sea una fuente de estrés no hay que hacerlo, todo lo contrario, pero como un estrés que le va a generar beneficios al cuerpo y que el cuerpo va a ser capaz de trabajar para reparar, lo que hay que hacer es ir de menos a más, ¿no? Por la misma razón en la que tú no empiezas haciendo un peso muerto con 130 kilos. O sea, tienes que ir de a pocos y ir construyendo la tolerancia hacia ese estímulo estresante, digamos, ¿no? Ok. Tengo ahí una pregunta. ¿Cómo rompemos el ayuno? Porque creería que no se rompe igual si yo hago 16-8 a que si hago 24-36 horas de ayuno. No sé. ¿Es lo mismo? O sea, en realidad, en cuanto a lo que deberías comer, no es muy diferente, pero ¿qué pasa? Y que sí es cierto, o sea, al final mientras más prolongado sea el ayuno, tienes que tener en cuenta que
o sea, mientras tú ayunas, para empezar, mientras tú ayunas, tu cuerpo, para producir energía, va a recurrir a la energía que, digamos, de cierta forma tenemos almacenada. Para eso, obviamente, sobre todo cuando tú te levantas, tus niveles de azúcar en la sangre y sobre todo de insulina, que es una hormona pues, ¿no? que responde al consumo de carbohidratos y a las variaciones en los niveles de azúcar en la sangre, está completamente estable e inamovible. Entonces, el cuerpo recurre a una vía energética que se llama la vía oxidativa. Y mediante esa vía energética es que se produce la famosa cetogénesis, como por ejemplo en la dieta keto. ¿Esa es la que, es decir, ketosis? Exacto, tal cual. Ese es tal cual. O sea, digamos lo que sucede es la cetogénesis y el estado se le conoce como el estado de ketosis. Y literal es digamos, es una vía energética mediante la cual tu cuerpo necesita hacer uso a través de algo, de la producción de algo que se llaman cetonas y utiliza pues la adiposidad, o sea, la energía grasita que tienes almacenada. Claro está que no es que tú puedas hacer un ayuno de 105 horas para que tu cuerpo utilice todo. Exacto, o sea, tiene un límite. Por eso es que a partir de un cierto momento en adelante comienza a descomponer también fibras musculares para disponibilizar aminoácidos. Entonces, claro, está el hecho de que el cuerpo recurre a esta vía energética. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente al tú tener la insulina y tus niveles de glucosa en sangre también considerablemente más bajos después de que hayan transcurrido varias horas de ayuno, va a ser mucho más susceptible al cambio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, rompes el ayuno con alguna fuente de algún carbohidrato simple o... ¿Como una fruta? Un jugo de frutas, por ejemplo, para irnos más al extremo. Te tomas un jugo de fruta, por ejemplo... Lo vas a absorber con todo. Claro, o sea, lo vas a absorber con todo. Tu insulina, por ejemplo, se va a elevar. Y eso, más que darte energía, va a ser todo lo contrario, ¿me entiendes? Vas a sentir, obviamente, un bajón en tus niveles de energía y vas a querer descansar, o sea, vas a querer dormir. ¿Por qué sucede esto? Y es algo en verdad que tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar. Al final el ayuno es por así decirlo, es una adaptación evolutiva que nosotros, a diferencia de los primates, por ejemplo, hemos creado y que fue lo que a nosotros nos permitió, de hecho, en un momento poder transportarnos de un lugar a otro sin necesidad de comer en ese momento inmediatamente. Y ahí es de esa forma en realidad que nosotros como humanos nos movíamos de un lugar a otro para buscar alimento. Y cuando después de una buena cantidad de horas encontrábamos alimento, teníamos éxito cazando algo, recolectábamos algo y lo comíamos, inmediatamente, ¿me entiendes? Ya tu sistema nervioso, tus niveles de cortisol, ¿no? La sensación de alerta que tenías, porque el cuerpo necesitaba comer, como ya entiende que ya comiste y ya estás tranquilo y ya estás seguro, ya te transmite, ¿me entiendes? Todo lo contrario. Ya cazaste, ya comiste, estás tranquilo, entonces es momento de descansar. Y claro está que en aquel entonces ni siquiera teníamos cómo licuar una fruta. O sea, llevándolo al extremo, pues, o sea, puede resultar en ti más que nada un efecto no deseado, el comer pues algo muy, muy azucarado, algún carbohidrato muy simple. La única diferencia es si, por ejemplo, entrenaste justo antes de romper tu ayuno, que pasa mucho, ¿no? Hay personas que ayunan, por ejemplo, 16-8 y aprovechan al mediodía, por decirte cualquier cosa, para entrenar. Entrenan de 12 a 1 y 1:30 rompen el ayuno con una primera comida. Ahí sí tiene un poco más de sentido añadir pues carbohidrato simple porque acabas de entrenar. Pero si no es el caso, definitivamente deberías romperlo con una buena porción de proteína. Eso tiene que estar de todas maneras porque tu cuerpo necesita, ¿me entiendes?, disponibilizar aminoácidos en ese momento. Grasas saludables de todas maneras también, al menos una porción por muy chica que sea. Y sí, carbohidrato, ¿por qué no? Pero carbohidrato lo más complejo posible. Sobre todo, y nuevamente regresando, pues no, al hecho de si es que no necesitas consumir un carbohidrato muy simple, algo azucarado, porque no vas a entrenar en torno a ese horario, entonces consume un carbohidrato alto en fibra, ¿no? Y de esa forma y combinando estas tres cosas, no vas a tener una respuesta, ¿me entiendes?, de insulina tan acentuada como si te tomaras un jugo, si te comaras un plato de arroz o un pan, por ejemplo. ¿No? ¿Y cualquier persona puede realizar ayuno intermitente o hay algunas personas que por alguna condición física no deberían? Mira, lo que pasa es que en realidad todos estamos en la capacidad de hacerlo, pero sí es cierto que pueden suceder cosas o podemos tener cierto tipo de condiciones, ya sea metabólicas, con el azúcar, por ejemplo, que sucede un montón, así también como digestivas, como sucede, por ejemplo, con la gastritis, que sí podrían complicarlo, ¿no? Como te digo, igual es algo, al final es como un mecanismo
evolutivo que todos nosotros tenemos dentro, pero al final ese tipo de cosas que estamos comentando ahorita, pues, ¿no? O sea, el que tú tengas, por ejemplo, hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, que sufras de gastritis, son cosas que al final han sucedido por acumulación de diversas cosas a lo largo de tu vida. Entonces, al final esta respuesta, por así decirlo, evolutiva, sí pues se ve condicionada por estas condiciones previas que tengas, ¿no? Si existen estas condiciones, sí es, o sea, lo más sensato sería evaluar, ¿no? Si es que realmente, cómo te sientes y si es que realmente es algo que tú estás apto para hacer. Porque nuevamente, y regresamos al inicio, o sea, el ayuno es un estrés. Quizás hay algunas personas que por su condición sea un estrés que, ¿me entiendes?, no puedan tolerar en ese momento. Entonces siempre al final la individualización es muy importante, ¿no? Ok, o sea, sí recomiendas que si alguien está interesado en probar esto, no es que mañana me levanto y lo voy a probar. Sería mejor tener a alguien que te guíe un poco para saber qué vas a comer en esa ventana también, ¿no? Ya, exactamente esa, por ahí va mi respuesta, o sea... Lo que pasa es que, claro, si tú me dices, una persona quiere empezar a ayunar, por ejemplo, mañana, ok, pero antes de empezar a ayunar, lo más importante es saber si de por sí en tus 10, 12, 13, 14 horas en las que te estás alimentando actualmente, estás cumpliendo con tus requerimientos, claro, ¿no? Porque si no es un arma de doble filo. O sea, podría terminar siendo más perjudicial que beneficioso en tu caso, pues, ¿no? Okay. Y sí, de hecho, siempre ese tipo de cosas... Mejor dicho, no corres ese riesgo cuando lo haces siempre de la mano de un profesional, ¿no? Ok. Y en esta ventana en la que estamos en ayuno, aparte de agua, ¿qué más podemos consumir? Mira, cualquier cosa que no aporte calorías en teoría está, digamos, permitido. ¿Qué pasa? Sobre todo con por ejemplo, las bebidas infusionadas, ya como el café. El café es una bebida infusionada, o sea, tú infusionas los granos del café o los mueles, los pasas, etcétera, y el café termina siendo una bebida con 0 calorías. ¿Por qué algunos especialistas dicen que no es lo ideal consumirlo durante el horario de ayuno? Porque como no tenemos cómo medir la autofagia, no sabemos realmente cómo interfiere el consumo de cafeína, que es algo estimulante, claro, en la autofagia en sí. Pero al final, pues también depende mucho de qué busques tú de parte del ayuno, ¿no? Si lo que quieres es implementarlo como parte de un estilo de vida saludable, por ejemplo, el café no te está aportando ninguna caloría y es más, si es que incluso vas a entrenar en ayunas... Eso iba a decir, si entrenas podría, o sea, como un té verde, ¿no? Tal cual. Podrías tomarlo así entrenes o no. Como te digo, está este interrogante que ni siquiera es aún un problema porque no es que tengamos ya una respuesta a eso, pero sí, o sea, al final te puedes ir como todo en esta vida, de menos a más, o te puedes ir, por así decirlo, cada vez a un mayor extremo. Claramente, si tienes una condición médica o clínica, en las cuales ahorita se están usando un montón el ayuno, por ejemplo, se está probando un montón como un medio alternativo para tratar ciertas patologías, ya pues definitivamente en ese caso te diría que no es lo más sensato que te tomes un café mientras ayunas, ¿no? Pero si no es el caso, y como te digo, si lo haces como parte de tu estilo de vida, como para darle un periodo largo de descanso al intestino, que ese es uno también de los principales beneficios, ¿no? Sí. Cuando el intestino descansa, sucede, de hecho, tiene un efecto regulador en nuestra flora intestinal. Hay ciertas bacterias, levaduras, hongos, que de cierta forma mueren, ¿no? Porque se quedan, que proliferan, por así decirlo, cuando comemos todo el tiempo. Entonces eso es algo positivo también que sucede cuando ayunamos. Entonces yo personalmente, cuando he ayunado, sí he tomado café. Las únicas excepciones han sido cuando he ayunado 24 horas o más, que ahí sí no lo he consumido, pero porque al final yo lo hacía precisamente con ese objetivo, ¿no? Con un objetivo al final antiinflamatorio, por así decirlo, claro, porque el café de cierta manera inflama un poco y todos los... Más que nada por eso, ¿no? Y así un ayuno únicamente con agua durante ese lapso de tiempo, ¿no? Ok. Para los que entrenan, ¿da igual que entrenes en esta ventana de ayuno? O sea, ¿puedo hacer una hora de, no sé, box, que es más cardio, o da igual si hago una hora de fuerza, de peso? O sea, ¿no importa? O sea, no importa. El tema está, y ojo, esto tampoco es algo que esté documentado, o sea, no hay evidencia todavía al respecto, pero yo lo escuché de una profesional que sigo y de la cual aprendo bastante, que se llama Rhonda Patrick, y sí, o sea, y tiene mucha razón lo que ella explica, o sea, no hay problema con que tú hagas la actividad que hagas en ayunas.
Hay un factor de duración, de hecho, o sea, por ejemplo, una actividad intensa de más de 60 hasta 90 minutos, dependiendo de la persona, en ayunas puramente no deberías hacer. O a partir de ese determinado momento, entre 60 y 90 minutos, dependiendo de la persona, sí ingerir algo. Es lo que hacen, por ejemplo, personas que entrenan endurance, ¿no? Que entrenan, por ejemplo, para hacer triatlón, Ironman. En muchos casos, y por voluntad propia, empiezan a entrenar en ayunas, pero inevitablemente sobre la marcha de tu entrenamiento, sobre todo cuando son entrenamientos largos, tienes que comer, de todas maneras. Cuando no es el caso y haces un entrenamiento de fuerzas, haces una sesión, no sé, de entrenamiento funcional, de cardio HIIT, 45, 60 minutos, ok, no pasa nada. Pero lo que sí explica ella es que tienes que buscar comer, sobre todo alguna fuente de proteína, hasta 1 hora después de haber entrenado. ¿Por qué? Porque, claro, si tú te levantas y tu cuerpo está en ayunas y tú entrenas, tu cuerpo ya pasa a estar en un estado en el cual necesita reponer aminoácidos para reparar el daño que se generó. Y si tú no se los das, muchas veces el cuerpo los va a reciclar descomponiendo fibras musculares, ¿no? Entonces, y porque claramente uno no entrena, o sea, eso es lo último que quieres cuando entrenas, lo ideal sería que máximo 1 hora después puedas comer algo o tomar algo que te aporte predominantemente proteína, ¿no? Ok. Si te pregunto, dame 3 tips para las personas que tal vez quieren empezar a hacer el ayuno. De repente ya empezaron, pero tal vez no lo están haciendo bien, se han quedado con estas dudas. 3 tips para empezarlo. Mira, el primer tip es, yo te diría, empieza con 14 horas y mira cómo te sientes. El segundo tip es, estate 100% seguro que en esas 2 o 3 comidas que vas a hacer durante tu ventana de comidas, cumplas con tus requerimientos, al menos a nivel numérico. Y eso es algo que en realidad buscando, pues, ¿no? En internet hay muchísimas calculadoras, ¿no? De calorías y macronutrientes, es fácil de encontrar. Y lo tercero es que trates de regular o de, digamos, implementar la ventana de ayuno en función a tu hora de entrenamiento, que eso es lo más importante. De nada sirve que tú quieras implementar un ayuno si es que, pues, no sé, si tú entrenas con un club, por ejemplo, alguna disciplina deportiva, ¿no? O si entrenas, no sé, tenis y tu entrenamiento es a las 7 de la mañana, no tiene sentido que ayunes hasta la 1 de la tarde. Claro. Todo lo contrario, podrías, por ejemplo, hacer al revés. Desayuno, almuerzo. Exactamente. O comes, por ejemplo, no sé, de 8 de la tarde a, te digo cualquier cosa, ¿no? 3 de la tarde, cosa que tienes desayuno, puedes hacer un almuerzo temprano y una última comida antes de que cierre tu ventana. O sea, siempre adecúa el ayuno a tu estilo de vida. Tal cual, o sea, tal cual. Que sea individualizado. No busques no seguir a los demás. Exactamente. Listo, Renata. Vamos a ir con unas preguntas que han mandado por ahí. La producción nos va a ayudar con las preguntas. Hola, Renato, ¿qué tal? Te cuento, tengo 2 preguntas. Una es de una seguidora y la otra es una duda que se nos surgió ahorita a nosotros acá. Entonces voy a comenzar con la de la seguidora y me cuentas. Dice, mi flaco o novio hace ayuno intermitente, pero come solo 2 veces al día. A mí me preocupa que no lo haga supervisado. ¿Qué consejo podrías darle? Nuevamente, ¿no? Este segundo consejo que les di, o sea, no hay problema con que comas 2 veces al día, siempre y cuando en esas 2 comidas estés cumpliendo con tus requerimientos. Y de hecho, en la gran mayoría de veces, cuando revisas tus requerimientos, te das cuenta de que muy probablemente estás comiendo por debajo de lo que deberías, ¿no? Gracias, ya. La segunda pregunta es, si sufro de resistencia a la insulina, ¿está bien hacer ayuno intermitente? Y en ese caso, ¿cuál sería el tiempo ideal? Mira, en ese caso, de saque un ayuno prolongado, no considero que sea lo más oportuno. Alimentarte, por ejemplo, con una ventana restringida de tiempo, como lo que les expliqué, podrías probar, pero ahí lo que también lo que necesitaríamos saber es, sobre todo, cómo son las variaciones en sus niveles de insulina, ¿no? Y al final no hay que olvidar que la principal razón por la que una persona busca implementar esto, más allá de estos beneficios, digamos, que hemos explicado, también es por un tema de acortar la ventana para consumir menos comida, ¿no? Sí es cierto que mientras ayunas también, y el hecho de que pases una cierta cantidad de horas en la mañana en ayunas ayuda a estabilizar, pues, no los niveles de azúcar en sangre y la respuesta de insulina, pero depende de qué tan acentuados sean tus niveles, va a ser mejor aplicarlo o no, pues, ¿no? O sea, lo ideal, como les digo siempre, al final es la individualización. Si pruebas, yo te diría que pruebes primero con una menor cantidad de horas y que poco a poco vayas probando, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta ya, Natalia.
Sí, Renato, tengo una consulta con respecto al primer tip que diste. Mencionaste que uno debe probar primero y ver cómo se siente. Entonces yo quería saber cómo es que debo empezar a sentirme para saber si es que estoy bien o es que estoy mal, ¿no? Con el tema del ayuno. Ya, perfecto. Esa es una excelente pregunta. Lo primero que sientes, o digamos las sensaciones que deberías sentir, al usar sobre todo, al recurrir a esta vía energética que les expliqué, sí sientes un poco, o sea, al inicio te sientes muy bien y muy concentrado a nivel mental. Te sientes ligero, sientes todo perfecto. Conforme van transcurriendo las horas, sí definitivamente comienzas a sentir, pues al final, no es un entumecimiento, pero sientes un poco la caída en los niveles de energía. O sea, comienzas El sueñito. Exacto, te da un poquito de sueño, tienes menos capacidad para prestar atención. Entonces, pero ya esto comienza a suceder cuando, por así decirlo, de cierta forma, por darles un eje, como cuando ya pasas una barrera tolerable para tu cuerpo. Esto me ha pasado solamente 2 veces puntuales y son las 2 veces que he ayunado más de 24 horas. Entonces, ya a partir, por ejemplo, de, les digo, las 19, 20, ya comenzaba pues a sentir, ¿me entiendes? O sea, sientes como que te apagas de cierta forma, ¿no? Y obviamente es el cuerpo entendiendo, oye, no estoy comiendo nada, tengo que hacer el mejor uso posible de mis recursos y de mi energía. Entonces, claro, esto yo te digo, a mí me pasó a las 19, 20 horas, pero porque ya había ayunado muchísimo tiempo, al menos 16 horas al día. Hay personas que me han reportado exactamente esas mismas sensaciones a las 14 horas, por ejemplo, ¿no? Tienen que tener en cuenta también que esta vía oxidativa, y sobre todo en personas sedentarias, en personas que no hacen mucha actividad física, es una vía energética que prácticamente que está adormecida por mucho tiempo, porque por la frecuencia con la que comemos y por lo que solemos comer. Entonces, claro, cuando de la nada tú obligas a tu cuerpo a recurrir a ella, es totalmente entendible que no tengas una muy buena tolerancia a eso, ¿no? Entonces, como les digo, vayan probando. O sea, ya cuando comienzan a sentir un poco falta de energía, eso es tu límite, ¿no? Y siempre vayan de menos a más. Aun cuando no lo sientan, yo les soy sincero, lo ideal siempre es empezar con poco e ir construyendo, ¿no? Si ya de por sí, por ejemplo, lo haces con 2 y no te cuesta mucho, prueba un día con 14, por ejemplo, ¿no? Y ve evaluando cómo te sientes en función a eso. Lo último que también quería agregar ya para cerrar esta pregunta es que al final el ayuno es algo que siempre tiene que ir de acorde al resto de situaciones estresantes de tu vida. O sea, no tiene mucho sentido que busques ayunar muchas horas si dentro de ese rango, por ejemplo, ayuno vas a tener que, no sé, hacer una presentación súper importante, por ejemplo, en tu empresa, en tu trabajo, vas a tener que hacer una exposición, por ejemplo, en la universidad. O sea, tienes que tener en cuenta de que si al estrés le sumas más estrés, definitivamente no termina siendo algo saludable, ¿no? Entonces, eso como para que lo tengan en consideración también. Perfecto, gracias. Nada. Gracias por las preguntas. Y ahora, para cerrar, tengo un juego para ti, Renato. Pero tiene que ser una respuesta así rápida. Te voy a dar 4 opciones y tú tienes que elegir una que eliminarías del mundo. Y me tienes que decir por qué. Ya. Empezamos. La primera es yogurt, mantequilla de maní, café o avena. Yogurt. Yo lo que eliminaría es el yogurt. ¿Por qué? Es que las otras 3 son cosas que me encantan consumir y que creo sinceramente que no podría vivir sin ellas. Yo había pensado en el café. No hay, me muero. Todos dicen no. Ya. A ver, kettlebell, pesa persa, medball y barras paralelas. Yo eliminaría el Clubbell, aunque no lo creas. Es que es una de las herramientas que más me gusta usar. ¿Cuál? El Clubbell. La pesa persa. Esa es la que le eliminaría igual porque de cierta forma hay muchas cosas que hago con eso que podría adecuar con un kettlebell, ¿no? No se usa mucho esa, ¿verdad? No, se usa muy poco. En verdad, sobre todo para hacer rotaciones, que yo por el deporte que hago las hago un montón, uso un montón el Clubbell. Pero claro, o sea, al final, a comparación de esos otros 3 herramientas, pucha, ¿me entiendes? Es la menos versátil. Ok. Jiu-Jitsu, moda urbana, viajes y entrenamiento de fuerza. Ya está complicado. Eso sí está dura. Pucha, aunque no lo creas, descartaría la moda urbana, ¿no? Porque al final, obviamente, es una, para el que no lo sabe, ¿no? Es una pasión, pero es al final un hobby y es algo que directamente no impacta, pues. No es una amenity, o sea, no es algo que va a impactar directamente sobre mi calidad de vida, claro, ¿no? A diferencia, el jiu-jitsu es, o sea, mi principal pasión, no hay forma de que pueda
de que puedo eliminarlo. El entrenamiento de fuerza también, y es algo que para mantenerme saludable para el jiu-jitsu tengo que hacer de todas maneras. Y viajes Es porque imposible. es una de las, claro, Claro. es una de las mejores cosas que hay en la vida, ¿no? Creo que esa era la última, sí. Renato, cuéntanos cómo te podemos encontrar para los que recién te escuchan. Ujú. Bueno, estoy en Instagram y en la red vecina, como le dicen en TikTok, como @Renato Salazar E, con E al final, todo junto, Renato Salazar E. Tengo también un podcast en Spotify que se llama Vive Mejor con Salazar Coaching. Y eso, básicamente. Me pueden encontrar, seguir ahí en mis redes sociales. Constantemente estoy compartiendo información. Siempre hago rondas de preguntas también, ¿no? Para tratar de interactuar. Y nada, cualquier cosa que necesiten, por ahí me encuentran. Perfecto, Renato. Así que esperamos que vuelvas en otro episodio. Claro, porque claro que sí, encantado. manejas tantos temas que ya no sabemos para cuál invitarte, pero espero que regreses. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que nos vemos en un episodio nuevo la próxima vez. Nos vemos, hasta luego.